Muy bien, como fue anunciado, recibimos al ex subsecretario de Salud, actual jefe de maternidad del Pereira Rosell. ¿Cómo le va, doctor Brioso? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Nos reímos por el tema del ex subsecretario de Salud, que sí. es como un título que queda, ¿no? Sí, va a quedar para la posteridad. Un título nobiliario se ve que adquirí y que me va a acompañar por siempre. Bueno, pero justamente lo convocamos en realidad por eso, por la experiencia en la materia, por haber estado, yo no voy a decir en el momento de la génesis, porque ciertamente el reclamo y el planteo viene de larga data, pero sí es verdad que el asunto de los institutos de medicina altamente especializada, en particular en Salto y en Tacuarembó, es un asunto que se instaló muy especialmente en el último periodo de gobierno. Allí se había anunciado que había una viabilidad para dos institutos y bueno, termina por generarse este panorama. Haciendo un poco de historia y con lo que usted conoce en la materia, ¿cuál es la primera sensación, la primera reflexión en torno a esto que ha acontecido, de terminar habilitando un anexo en Salto y bueno, la posibilidad de abrir algo que usted me va a explicar después bien en qué se puede estar pensando en Tacuarembó? Bueno, la primera impresión que yo la puse en las redes sociales es una alegría enorme por Salto y ahora Tacuarembó. Es decir, nosotros creemos, y lo planteamos ya en el 2012, cuando justamente nos desempeñábamos en el gobierno de Mujica en el ministerio, de que era imprescindible, y hoy es impostergable, la apertura de un IMAE en Tacuarembó porque cubre toda una zona geográfica del país que no cubre el posible IMAE de Salto, ¿verdad? Tenemos una ruptura ahí en la ruta 5, porque la ruta 26, que es la que une la 5 con la 3, está en muy malas condiciones y no hay una continuidad, no se puede dar una continuidad asistencial de un paciente crítico entre ambos sectores del norte del país y por lo tanto está muy bien que haya uno en el litoral y tiene que haber uno en el centro y todo indica que Tacuarembó es el lugar idóneo para que esté instalado. Así lo hicimos saber la voluntad política del gobierno en el 2012, después por motivos de toda índole no se concretó. Creemos que tenemos que avanzar firmemente en ese sentido ahora. ¿Sabe que me interesa profundizar en el de toda índole? Porque me parece que en el asunto del IMAE, especialmente de los institutos de medicina altamente especializada, es donde queda más expuesto, yo no sé si es donde se habla más sin tapujo, pero del tema del lucro en la medicina. Sí, que acá está claro que es un tema de recursos. Es decir, hay una porción de dinero por la cual se destina al financiamiento de los tratamientos que se realizan en los IMAES, y acá parece estar claro que es un tema de dinero. Si no fuera por un tema de dinero, seguramente todos coinciden en que debería haber uno, dos y hasta quizás algún IMAE más al norte del Río Negro. Entonces, ¿cuáles son los motivos de toda índole que cuando uno está en el gobierno lo llevan a ir con pie de plomo para ver hasta dónde avanza? Cuando se está en el gobierno, yo creo que lo principal es tener una decisión política de lo que se debe hacer y por qué hacerlo. Y después, las cuestiones técnicas y las cuestiones económicas vienen por añadidura, vienen a respaldar esa decisión política. Primero está la decisión política. La decisión política de tener centros de medicina altamente especializada en el interior es impostergable desde el punto de vista epidemiológico, es decir, porque ocurren, en el caso de las enfermedades cardiovasculares, eventos agudos en el norte que si no tienen un IMAE en el norte no pueden ser tratados. Y una persona con un infarto puede morirse o puede quedar con secuelas graves si vive al norte del Río Negro y quizás no lo tenga si vive en las cercanías de Montevideo. Eso es una injusticia social que es insoportable, digamos, y de acuerdo a las reglas del Sistema Nacional Integrado de Salud, nosotros tenemos claro que la salud es un derecho y no es un negocio, y por lo tanto el negocio en todo caso tiene que ir a cerrar de alguna manera lo que está planteado como derecho. Entonces, la necesidad es impostergable. Pero la voluntad política estaba también. Estaba, sí, la ¿Y por voluntad qué no se política. concretó? Bueno, en aquel momento lo que hubieron eran diferentes visiones de cómo llevarlo adelante, se avanzó. Yo creo que hay una confusión muy grande, muchas veces cuando hablamos los uruguayos en general de los temas, pero en particular en la salud, se tiende a tener un razonamiento un poco dicotómico, ¿no? Se habla de Montevideo interior, como que todo el interior fuera lo mismo y no lo es. Se habla de público-privado, a ver quién es público, quién es privado. Nosotros tratamos siempre de buscar la complementación. En aquel momento se intentó, luego de que se planteó la necesidad de Tacuarembó, se intentó de que esa demanda del norte fuera cubierta a nivel público por un eje comprendido entre el Clínicas y el Militar, cosa que fracasó finalmente, y se postergó la posibilidad de que se hiciera en Tacuarembó. Hubieron una serie de motivos. Yo tampoco
tengo que serte franco, no creo que acá en el fondo sea solamente un tema económico, creo que sí hay temas económicos, creo que hay temas de conflicto de intereses, porque el grupo de colegas que están trabajando en los IMAE muchas veces se repiten en uno y otro IMAE, tenemos que transparentar eso. El Fondo Nacional de Recursos es una entidad con un prestigio enorme a nivel nacional, regional e internacional. El fondo tiene los criterios técnicos como para hacerlo, pero el fondo no puede decidir políticamente. Tiene que haber una decisión política del Ministerio y del Gobierno, como la hubo hace 2 o 3 días, cuando el ministro Basso dijo, bueno, se va a habilitar ese IMAE en Salto. Y como señal política, esto de habilitar la extensión de los servicios de una mutualista privada en Montevideo a Salto para prestar el servicio del IMAE cardiológico antes, y decir, bueno, y vamos a trabajar en qué es lo que hacemos en Tacuarembó. Seguramente utilizaremos algunos recursos del Hospital de Clínicas y los llevaremos al Hospital de Tacuarembó. Bueno, se buscará la alternativa. Como señal política, ¿no es una señal de privilegiar lo privado? Sí, puede ser. El asunto acá de privilegiar lo privado o lo público yo creo que tiene que ver con la sustentabilidad del modelo que proponen cada uno de los lugares, ¿no? Y a mí me parece que hay que avanzar por los lugares de menor resistencia y siempre es mejor tener algo que no tener nada. Yo creo que no necesariamente tiene que ser interpretado como una señal política, sino que lo que tenemos que hacer es tener claro que a breve plazo, en el correr de lo que queda este año, tenemos que tener instalado en Salto y en Tacuarembó 2 IMAE o un IMAE coordinado entre ellos o 2 extensiones de IMAE de Montevideo. El formato no es lo determinante. Lo importante es tener claro que en el norte la gente tiene los mismos derechos de la atención en salud que en el sur del país, ¿verdad? Usted hacía referencia a que en este caso el tema del lucro, bueno, no parece ser... O bueno, hacía referencia a que quizás no haya sido lo que haya inclinado la balanza. Yo le invito a repasar lo que la semana pasada nos decía Pablo Pereda, acá que es el director del Centro de Neurocirugía del Hospital Tacuarembó. Le invito a que lo veamos en la pantalla porque me interesa especialmente que lo escuchemos con atención y que veamos la gestualidad de lo que nos decía. Lo compartimos. Bien. Para mí el orgullo de trabajar en salud pública es que mi jefe está preocupado permanentemente por producir salud y solo por producir salud. Y eso a mí me habilita a trabajar con una comodidad enorme. Entonces, produzcamos salud. ¿Sabe que fue una entrevista, bueno, como esta, ¿no? Bastante extensa, donde hablamos mucho. Para mí esa frase me impacta. Que alguien diga, yo estoy tranquilo de trabajar en el sistema de salud pública porque mi jefe solamente quiere producir salud. Yo lo que infiero es que otros jefes no quieren solo producir salud. Y ahí hablamos del tema del lucro. ¿Comparte esta sensación, esta apreciación? Bueno, somos muy amigos con Pablo además. En términos generales, me corresponde la general de la ley, porque yo soy jefe de servicio de la maternidad pública más grande del país, una de las más grandes de América Latina, que es el Centro Hospitalario Pereira Rosell, cargo al que accedí por concurso de oposición y de méritos, que disputé con otros reputados colegas, y por lo tanto estoy muy orgulloso de trabajar en salud pública. Tengo la camiseta de ACE puesta desde mucho antes de mi función política, porque toda mi formación y mi carrera académica en Facultad de Medicina, que llegó hasta ser profesor titular, la hice en el marco de un hospital público, que es el Pereira Rosell, y por lo tanto secundo las palabras que dice el doctor Pereda con respecto al orgullo que tengo de trabajar a nivel público y de claramente el privilegio que tiene esto. Creo, sin embargo, que a nivel privado hay gente que quiere hacer las cosas muy bien y que las hace muy bien, y creo que a nivel público no todo el mundo las hace muy bien. O sea, la dicotomía público-privado no creo que sea lo que define acá, sino que creo que lo que define es qué tan bien se hacen las cosas. En mi experiencia como centro universitario, estamos desarrollando un plan de descentralización de formación en todo el país. La clínica que dirijo, la Clínica Ginecológica A de la Facultad de Medicina, trabaja en todo el país y tenemos centros docentes asociados públicos de hospitales de ACE y privados, fundamentalmente del centro de FEMI. Y yo te podría decir con toda claridad que tenemos una excelente relación con los dos subsectores, tanto público como privado, en la formación de los residentes, ¿verdad? Claro, a donde apunta la pregunta, y en realidad se lo planteó como un interrogante, no estoy haciendo una afirmación, es, alguien podría decir, me consta, por ejemplo, que usted no está de acuerdo con esto de la obligatoriedad de la vacuna del HPV,
y allí el Ministerio de Salud Pública cambió una decisión política que se había tomado, pero me imagino que también esconde por detrás o tiene por detrás como uno de sus sustentos es no torcer el brazo ante la presión de los laboratorios, que me imagino debe existir, o de algunos, personas que trabajan en esto de la venta de medicamentos. Se da la situación esta del IMAE, donde primero se habilita en el sector privado y en el público. Entonces a eso apunta la pregunta. ¿Cree que se está torciendo un poco el brazo? ¿Que los privados empiezan a ganar un poco, o por lo menos que allí se nota un cambio en las decisiones en la cúpula ministerial? Honestamente no me parece que esté pasando eso. Creo que lo que tiene que pasar cada vez más, y fue lo que hemos planteado siempre con total... Pero hay un cambio de rumbo. Con total respeto. Yo no veo un cambio de rumbo marcado en ese sentido que tú decís, realmente no lo veo. Lo que yo sí creo es que hay que fortalecer los mecanismos de complementación público-privado en el sistema, hay que controlar el aspecto lucrativo en el sistema privado, que muchas veces no depende del ingreso que quede en las arcas de las instituciones mutuales, sino que depende de los altísimos sueldos que tienen algunos gerentes a nivel institucional, y creo que el que tiene que hacer eso es el Ministerio de Salud Pública, que debe robustecer los mecanismos de contralor y de gestión que tiene para controlar lo que está pasando en el sistema privado, pero concomitantemente tiene que punzar al sistema público para que sea más efectivo en lo que hace. A mí me compete, también como dijo el doctor Pereda, que en Tacuarembó hay una gestión histórica, que viene mucho antes de los gobiernos del Frente Amplio, estratégica en el sector salud, en todo el departamento y en particular en el hospital, que ha convertido a Tacuarembó en un ejemplo de gestión, ¿verdad?, efectiva y de complementación, donde lo público está muchas veces por sobre lo privado. Yo creo que ese tipo de gestión es la que hay que promover en todo el país, dando más autonomía a los hospitales y generando una selección de los gerentes de manera adecuada. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer el Ministerio, eso es lo que de alguna manera, desde mi pequeño lugar que ocupé en su momento, tratamos de ver. Creo que hay que fortalecer... Bueno, en su momento se les criticaba, cuando estaban ustedes en el Ministerio de Salud Pública, la designación de los mandos medios, en particular de los directores de hospitales. Está bien que está el tema de la autonomía que también tiene ACE para muchas cuestiones y que el Ministerio de Salud Pública no se mete en todo, pero es verdad que hay una línea o una bajada de línea desde el Ministerio de Salud Pública, y eso se les criticaba, el tema de la profesionalización y designación de directores de hospitales, que hay quienes dicen no tenían la suficiente experiencia. Idoneidad. Yo comparto plenamente con eso, creo que... Mirando hacia atrás quizás fue un error. Sí, totalmente. Yo eso lo planteé en su momento y lo reafirmo completamente ahora. El criterio del amiguismo o de la confianza política son criterios que deben ir de manera secundaria o terciaria con respecto a la idoneidad técnica y a la capacidad de planificación y control. Sin lugar a dudas, yo estoy convencido que los cargos de dirección de hospital tienen que ser concursados, ¿verdad?, por gente idónea que pueda dirigirlos. No cualquiera puede dirigir un hospital, no es una cosa que lo pueda hacer un militante que sale de un comité de base simplemente, sino que hay que tener capacitación, experiencia y respaldo como para hacerlo, ¿verdad? Si usted pudiera, corregiría eso de lo que fue el pasado periodo de gobierno. Sí, absolutamente. En el pasado periodo de gobierno hubo, al principio sobre todo, una fuerte dicotomía, yo diría nefasta, entre lo que era una visión de la salud muy, diría, en blanco-negro, que dividía el primer nivel de atención por un lado y el nivel de atención hospitalaria por otro. Se volcaron demasiados recursos a nivel de la atención primaria, desestructurando la atención a nivel de los hospitales muchas veces y superponiendo estructuras administrativas, que fue un gasto de tiempo, un gasto económico y también un retroceso con respecto a lo que la población percibía de la atención sanitaria. Esa apuesta yo creo que se fue revirtiendo paulatinamente y volvimos a una visión un poco más integral de los diferentes niveles de gestión administrativa de la salud. Nefasta. Sí, yo creo que fue nefasta. Yo recuerdo como algo nefasto los dichos de cuando escucho la palabra especialista me chirrian los dientes, que decía el entonces presidente de ACE. Yo creo que son errores que no se pueden cometer, ¿verdad? Acá en la salud tenemos que estar todo el equipo de salud alineados y trabajando con la misma dirección.
no alcanza con tener un primer nivel de atención robusto, sino que tenemos que tener un primer nivel de atención robusto articulado con el segundo, tercer y cuarto nivel de atención de manera longitudinal. Los puentes entre los niveles son muy importantes y el trabajar en equipo es la clave, ¿verdad? Bien, doctor, hay temas que no quiero dejar de consultarles. Nos queda muy poco tiempo y apenas vamos a poder hablar, por ejemplo, de la tarea en el Pereira Rosell que está desarrollando. Usted me acuerdo que había insistido mucho y fue de los primeros actores en hablar del tema del consumo de alcohol en el embarazo, en particular en el embarazo adolescente. Ahora se están revirtiendo algunas cifras de embarazo adolescente que todos sabemos es un indicador de falta de contención en ciertos sectores vulnerables. Me imagino que queda mucho por hacer, pero la lectura es que se está avanzando en el camino correcto. Estamos avanzando, yo creo que estamos avanzando en el camino correcto. Hemos montado un servicio específico para el trabajo con adolescentes. Estamos promoviendo la estrategia de prevenir el segundo embarazo adolescente, que es la que creemos más factible, ya que el embarazo adolescente lo conceptualizamos como un problema social, fundamentalmente por la falta de otros proyectos de vida que tienen las adolescentes, y frente a eso prácticamente el único capital social que pueden tener es el embarazo, y por eso el problema del embarazo adolescente es cuando las adolescentes deciden quedar embarazadas, ¿verdad? Porque deciden no por falta de método, sino por falta de otros proyectos de vida. Como no trabajan, no estudian, se embarazan. Exacto, ese es un problema central. Estamos trabajando fuertemente ahí desde el punto de vista del equipo multidisciplinario. Hemos inaugurado recientemente las nuevas salas de nacer. ¿Y se ha podido revertir el tema de, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas en los embarazos? Es difícil de hablarlo en términos genéricos, pero en particular en las adolescentes yo diría que es uno de los sectores que más cuida su embarazo y que más consciente es no solamente de la necesidad del control del embarazo, sino del no consumo de tabaco o alcohol. Este tema del consumo de sustancias, sobre todo el consumo de tabaco, es importante de manifestar que son las poblaciones adolescentes las que son más sensibles a los mensajes que se dan desde las políticas públicas para revertirlos, ¿verdad? O sea que ahí hay mucho para trabajar. Hay muchísimo para trabajar, pero me parece a mí que vamos por un camino adecuado. ¿No fue un exceso pedir la destitución de la jueza de Mercedes, de Pura Concepción Buc? Bueno, no, creo que no. Creo que... Lo criticaron por pedir la destitución, bueno, ¿no? Que era avasallar el Poder Judicial, pasar por encima de un poder del Estado. Bueno, eso en todo caso hubiera sido si yo representara algún poder del Estado que no represento. Yo no formo parte de bueno, pero alguien decía, es como que cuando, no sé, algo sale en contra de lo que yo pienso, pido que lo echen porque no procede de la manera que yo espero. Bueno, lo que pasa es que no es lo que yo pienso, es lo que la ley decía, ¿verdad? El fallo fue absolutamente ilegal y anticonstitucional, como finalmente fue planteado por el tribunal que lo analizó, y además la gravedad del tema fue que, desde mi punto de vista, ponía en grave riesgo de salud integral a la mujer que estaba viviendo esa circunstancia vital tan difícil, ¿verdad? Entonces creo que fue adecuado marcar una línea donde no se puede pasar la línea, independientemente de las concepciones personales, cuando lo que está en juego es la salud de una persona, en este caso de la mujer. ¿Por qué se fue de la lista 711? Bueno, yo me retiré del sector de la 711 en el 2015, a principios del 2015, cuando tuve el convencimiento que no se estaba generando una propuesta política colectiva, yo no veía que hubiera un proyecto político colectivo y decidí alejarme en silencio, sin hacer mucha alaraca. ¿Fue un golpe de muerte el tema ANCAP para el sector político, para Sendic? Bueno, no sé, eso lo... No de muerte en el sentido de que no va a seguir militando, sino de... No sé, eso lo dirá el tiempo. ¿Pero usted no lo marcó como para tomar esa decisión? No, yo me fui mucho antes. Yo en marzo del 2015 ya me había retirado. Enseguida que fue... Bueno, ya ahí se cuestionaba la gestión de... Bueno, lo de la gestión me parece que fue más sobre el año 2016, ¿no? Cuando empezaron a surgir problemas de balances y de estructura. No fue en ese momento no estaba así. Yo me fui de un sector que estaba en el top 10 de la votación y con su líder en la vicepresidencia, ¿no? Realmente no consideré esos elementos, pero creo que en el Uruguay es un país muy generoso y es muy difícil que alguien se muera en política. El tiempo siempre da posibilidades. 15 segundos me quedan. ¿Qué va a hacer políticamente? Bueno, estamos trabajando con un grupo de compañeros y compañeras, un grupo de gente que está dispersa dentro del marco de la izquierda. Estamos tratando ingentemente de formar una agrupación y vincularlos con un espacio político de izquierda. Yo podría definir un poco
trabajando más en la esfera de la izquierda libertaria, es decir, de una izquierda no tan encorsetada ni fundamentalista, sino buscando nuevas respuestas a las preguntas viejas que tenemos por delante. Bueno, queda planteado ese asunto. Algún día lo vamos a llamar solo para hablar de política. Bueno, ¿te parece? Encantado. Parece ser bien interesante. Le agradecemos, doctor Grueso, por su presencia esta mañana. La pausa y muchas más noticias.